Muy bien, buenos días. Agradezco la invitación aquí al colegio. Para enfrente y para atrás. Ok. Hay una diapositiva que trae un video. Ok. Esa tú le pones. Vale. Bien, el tema a tratar hoy es la insuficiencia venosa. Realmente es esta la principal causa de consulta que tenemos nosotros como angiólogos. Cuando habla el paciente de mala circulación, la mayor parte del motivo es la insuficiencia venosa. Y tenemos como definición que esta enfermedad es un síndrome que se caracteriza por una hipertensión venosa, lo cual ocasiona todos los síntomas. Esta hipertensión venosa generalmente está ocasionada por una disfunción de las válvulas venosas, ya sea del sistema venoso profundo, superficial o de perforantes. Bien, la epidemiología realmente es una enfermedad muy frecuente. Se estima que aproximadamente el 80% de los adultos presentarán en algún momento de la vida un síntoma de insuficiencia venosa. No significa que el 80% va a desarrollar la enfermedad propiamente, pero sí llegarán a presentar algo de síntomas, como que alguna telangiectasia, un poco de edema, pesantez, pero son solo aproximadamente del 5 al 30% aquellos que desarrollarán propiamente la enfermedad. Dentro de la clínica o de la sintomatología de la insuficiencia venosa, la etapa más grave es la úlcera. Se estima que aproximadamente del 1 al 3% de los pacientes desarrollarán úlcera venosa, y de estos, cuando se rebasan los 65 años, hasta el 4-5% pueden desarrollar úlcera. Bien, esta clasificación es la que se utiliza generalmente para la estadificación de la enfermedad. Se toman 4 criterios o 4 parámetros para la clasificación de la misma. Tenemos el primer punto, que es la C de clínica, en donde están, pues son 6 etapas, 6 estadios. En la 0, pues no hay sintomatología, es un paciente sano. En la etapa 1 es cuando se presentan telangiectasias y venas reticulares, es decir, aquellas pequeñas venitas que son menores a 1 milímetro, las telangiectasias. Entre 1 y 3 milímetros se considera las venas reticulares, y ya mayores a 3 milímetros las conocemos como varices, que sería ya en la etapa 2, ¿no? En la etapa 3 es cuando se desarrolla edema, inflamación. En la 4 es cuando hay cambios dermatológicos, cambios que pueden ser de dos tipos, que es la dermatitis ocre o la lipodermatoesclerosis. Teniendo en cuenta que obviamente la lipodermatoesclerosis es una etapa más avanzada, crónica, que ya está a un paso de ulcerarse, ¿sí? Y la etapa 5 es cuando hay una úlcera cicatrizada, y la etapa 6, que es la más avanzada, es cuando hay cambios cutáneos importantes y que la úlcera está activa. Dentro de la etiología, tenemos que pues la enfermedad puede ser congénita, primaria o secundaria. Congénita, pues son pacientes que quizá desde la infancia ya tienen alteraciones o incompetencias valvulares y desarrollan enfermedad venosa, insuficiencia venosa. Generalmente estos pacientes durante la infancia asociados a otros síndromes, ¿no? Como el Kipling-Trenenau, síndrome de Blue-Rober-Venous, son síndromes más complejos, en donde pues hay también un grado de insuficiencia venosa desde la infancia. La primaria, que es la más común, ¿verdad?, que es una disfunción propia de las válvulas. Existen múltiples teorías, pero la situación o lo que más se considera es que hay una pérdida de colágeno y de fibrilina de estas proteínas de sostén de la válvula, lo que hace que se pierda un poco la competencia y se desarrolle la enfermedad. La etiología secundaria, nos referimos a los pacientes que desarrollan insuficiencia venosa secundario a un evento de trombosis, ¿sí?
Cuando se presenta una trombosis, que es obviamente una enfermedad distinta a la insuficiencia venosa, es que se formó un coágulo y tapó una vena. Cuando se tapa principalmente el sistema profundo, ya sea femoral, poplitea o venas tibiales, cuando la trombosis es del sistema profundo, es cuando se desarrolla un cuadro más florido de insuficiencia venosa, ¿no? Entonces, esta etiología secundaria nos referimos a trombosis y pues también conocido como síndrome postrombótico. La anatomía pues dependerá de qué estructuras son las que están afectadas, ¿no? De las venas superficiales, el sistema más frecuente y más importante pues es el del sistema de vena safena, ¿no? Que vena safena mayor, vena safena menor. Y venas profundas, femoral, tibiales, poplitea, todo lo que, ramas musculares, lo que sea el profundo, y sistemas perforantes, pues son estas venas perforantes son aquellas que comunican el sistema superficial y el profundo, perforantes porque perforan la fascia y el músculo para que exista esa relación y comunicación entre circulación. Y tenemos la fisiopatología que puede ser por reflujo, ¿sí? Donde la válvula está incompetente, entonces la sangre se supone que debe de subir, pero cuando sube la sangre y cuando regresa la válvula se cierra. Más adelante lo vamos a ver con algunas imágenes, pero es cuando existe esa incompetencia valvular y la sangre regresa hacia abajo, ¿no? Obstrucción cuando está en las primeras etapas de la trombosis, pues puede haber esta secuela. La secuela que hablábamos puede ser que quede una válvula incompetente o que queden zonas tapadas, ¿no? Que quede calcificado, entonces esos segmentos también desarrollarán insuficiencia venosa por obstrucción. Y puede ser también por reflujo y obstrucción y causas no identificables, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué relevancia tiene esto en general? Pues con que entendamos bien esta primera etapa, ¿no? La clínica es lo que tiene mayor importancia y función para poder estadificar un paciente. Realmente, los pacientes que están ya en estas etapas del 3 al 6, digamos, son aquellos en los que debemos considerar cirugía. Más adelante lo vamos a hablar, pero lo más rescatable de esta tabla es la etapa, el criterio clínico. Bien. ¿Qué pasó? Sí, por favor. Esta es una imagen aquí de la clasificación de las etapas. La etapa 1 donde están las telangiectasias, que son las arañitas y también las venas reticulares. Estas son varices, obviamente estas están muy grandes, ¿no? Pero ya cuando son mayores a 3 milímetros ya las consideramos como varices. Ahora, no toda vena visible en la pierna es una varice, ¿no? Entonces, habrá que tener mucha inteligencia de ver cuál sí, cuál no. Obviamente, si vemos una pequeña venita que mide 2, 3 milímetros, pero el paciente es deportista, hace ejercicio, no tiene sintomatología, pues es normal que estén dilatadas las venas porque llevan más flujo por la actividad, pero mientras no haya pesantez, no sean trayectos tortuosos o que en el ultrasonido veamos que no hay reflujo, no se deben de tratar, no se deben de inyectar, no se deben de operar, ¿no? Estamos en la etapa 2, la etapa 3 cuando hay edema. El edema generalmente de la insuficiencia venosa es en el tobillo y el pie y va subiendo. De repente llegan algunos pacientes que traen inflamada la rodilla y la mandaron por circulación, en realidad no, ¿verdad? Hay que ubicarnos bien que el edema suele ser bimaliolar y ascendente. La 4 es estos cambios de la piel, donde está la dermatitis ocre, que son esos puntilleos café, que son depósitos de hemosiderina, ¿verdad? Por esa hipertensión venosa, esa congestión venosa, la sangre se fuga de los capilares y el hierro de la hemoglobina termina por manchar la piel. Cuando es muy crónico genera la lipodermatoesclerosis, que es una fibrosis que se presenta de la grasa y la piel y se hace como una sola capa que se siente como cartón, que estamos ya a un paso de brincar a las etapas más avanzadas, que es la úlcera activa, y pues en las 5 la úlcera cerrada que hablábamos. ¿Qué factores de riesgo existen? La edad,
se comenta que pacientes mayores de 65 años tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad pues un poquito más agresiva. Tampoco es una enfermedad grave, ¿verdad? La insuficiencia venosa generalmente no pone en riesgo una extremidad, no hay riesgo de amputación. El paciente generalmente puede ser funcional si se atiende de manera oportuna. Pero no solo en pacientes mayores, obviamente en pacientes desde etapas muy tempranas, pacientes menores de 30 años que ya tienen úlcera, también lo podemos identificar. Obviamente es un patrón genético hereditario, ¿no? Por la insuficiencia venosa primaria, esta incompetencia que se presenta en las válvulas de origen genético, que por eso a etapas tempranas se desarrolla más florido. También estos pacientes generalmente son obesos, estos pacientes jóvenes son obesos y fuman y pues tienen sedentarismo, ¿verdad? Y el trabajo no se mueven y ya con esa incompetencia de la válvula desarrollan úlcera a una etapa muy temprana. El género, en las mujeres se asocia con mayor incidencia la enfermedad por la cuestión hormonal. El embarazo también favorece al desarrollo de la enfermedad, no como causa, pero sí exacerba los síntomas y acelera, pues, digamos, un poquito la enfermedad. En los hombres, digamos, el hombre tiene un poquito más de tendencia a desarrollar úlcera. La obesidad, la herencia que comentamos y el trabajo, ¿no? Pacientes que estén con mucho tiempo sentados, de pie y demás, ¿no? Entonces tenemos aquí un poco de las venas. Tenemos las tres capas que ya conocemos, la íntima, la media y la adventicia. En la íntima está el endotelio, que es esta estructura que se encarga de la coagulación, de la vasoconstricción, la vasodilatación y el paso de solutos y de células, ¿verdad? Tenemos la capa media, que son fibras musculares y de colágeno. Aquí esta capa, a diferencia de las arterias, es más delgada, pero tiene una cualidad que la hace muy importante para la enfermedad, que tiene una alta capacitancia, es decir, que se pueden estirar mucho y albergan mucha sangre, pues. Entonces, esa capacitancia es lo que juega en contra cuando hay válvulas incompetentes para desarrollar la enfermedad. Y la adventicia, que pues es la capa más externa, con tejido conectivo y la circulación propia de la vena. Esto es lo que les comentaba de la anatomía y la fisiología, teniendo en cuenta que esta lámina es la válvula. Tenemos que lo que esté por fuera de la fascia, perdón, esta lámina es la fascia. Lo que esté por fuera de la fascia es el sistema superficial. Por dentro el sistema profundo. Existen estas venas que son las perforantes, que también estas perforantes tienen válvulas, y las que comunican un sistema con otro, superficial con superficial, profundo con profundo, son las comunicantes. Las funciones pues ya las conocemos en gran medida, es el retorno venoso hacia el corazón, participa en la hemostasis cardiovascular. Pacientes que tienen incluso etapas avanzadas de insuficiencia venosa, no solamente insuficiencia venosa, que tienen edema importante de las piernas, generalmente no ocasionan repercusión hemodinámica en los pacientes, ¿verdad? O sea, así traigan los pies bien hinchados por insuficiencia venosa. Ya si hablamos de insuficiencia cardíaca, cirrosis y aparte insuficiencia venosa, pues ya estamos en otro punto, pero generalmente el paciente con insuficiencia venosa única, que con un reflujo importante del sistema profundo, superficial y que se hincha el pie así como elefante a veces, no tiene repercusión en la cuestión hemodinámica de los pacientes. Obviamente existe el gradiente de presión. La bomba muscular es lo principal para que la sangre pueda fluir de abajo hacia arriba con la contracción de los músculos de la pantorrilla. Principalmente se alcanza una presión hasta de 200 milímetros de mercurio para que la sangre pueda fluir hacia arriba. Tenemos aquí esta bomba que les comento, que en reposo pues se supone que están las válvulas, digamos, algunas abiertas, algunas cerradas, depende en qué etapa del proceso estamos, ¿no?
pero cuando se contrae el músculo, esto exprime, pues, vaya a las paredes de la vena y avienta la sangre hacia arriba y hacia abajo. Lo que va para abajo, la válvula se cierra para que no haya reflujo, y lo de arriba se abre para que suba la sangre. Cuando el músculo se relaja, por gravedad, la sangre tiende a regresar, y es ahí donde una válvula competente se cierra. ¿Sí? Esto es lo normal. Cuando esta capacidad de las válvulas de cerrarse se pierde, es cuando se desarrolla la enfermedad. Esta es la fisiopatología, lo mismo que ya habíamos visto en la tabla de la clasificación. Las válvulas se pierde un poquito estas fibras de sostén, de fuerza para que se puedan cerrar, y esa estasis venosa, ese reflujo e hipertensión venosa finalmente desarrollará la enfermedad. Aquí habla de lo primario, que era lo que les decía, de la alteración directa de las válvulas, y lo secundario cuando hablábamos del síndrome postrombótico posterior obviamente a un coágulo. Bien, tenemos aquí cómo es que se desarrollan las varices. Obviamente por el reflujo y la incompetencia valvular, hay esta estasis y se desarrollan las válvulas. Nosotros les llamamos varices troncales o tronculares, dicen algunos, a esas venas que se presentan en la cara interna de la pierna, y generalmente cuando están en esa zona dilatadas, generalmente están asociadas a una insuficiencia de la vena safena mayor, y esos pacientes hay que dirigidamente, si son de la cara interna, buscar para valorar si alguna intervención quirúrgica. Lo mismo el cuadro clínico, las varices, estas son varices pues tremendas, ¿verdad? Telangiectasias, el edema, igual la presencia de la úlcera no solamente se presenta en la zona del tobillo, pero sí es la zona más frecuente. Estas úlceras se caracterizan porque alrededor hay mancha oscura, está la úlcera abierta, duelen, pero no es un dolor tan intenso como en las enfermedades arteriales. Hay que tener en cuenta que el mayor porcentaje de las úlceras, de todas las úlceras, digamos de un 70, quizá a un 80% de la úlcera que se presenta en cualquier paciente, son de origen venoso. Entonces, cualquier paciente que llegue a consulta con una úlcera, primero ver si no es una úlcera venosa, ¿verdad? Si a esto le agregamos que está en la zona del tobillo, que el paciente tiene varices y todo, pues ya prácticamente tenemos el diagnóstico. Hay otro tipo de úlceras que es importante diferenciarlas, que también suelen salir en esta zona. Están las úlceras hipertensivas, como la úlcera de Martorell, en donde también se puede presentar así en esa zona del tobillo. Y estas úlceras son muy dolorosas y obviamente se asocian a pacientes generalmente jóvenes y que tienen pues un descontrol hipertensivo importante. Siempre están descontrolados bien alto. Y la fisiopatología de esas úlceras se comenta que puede ser por pequeñas microtrombosis que se presentan a nivel de la piel, generando necrosis del tejido y ulcerándose, ¿no? Entonces ahí, y también puede haber un poquito de mancha alrededor de la úlcera, pero son difíciles de diagnosticar, pero también se pueden presentar en ese territorio. Hay otras úlceras, las típicas del paciente diabético, estas son diferentes. El mismo paciente diabético puede desarrollar úlceras neuropáticas, que pues son por otras alteraciones, ¿no? La neuropatía genera ahí una alteración tanto de las glándulas sudoríparas, lo cual genera un pie más seco y que se desarrolle, que se haga más callosa la zona y ahí se presenta una úlcera. Entonces, esas úlceras suelen ser más distales, es decir, del tobillo hacia abajo, y generalmente en los sitios de presión o de mayor de carga, pues ya sea en la base de los metatarsianos, el talón, o las zonas de roce del calzado. Las úlceras arteriales suelen ser más distales, generalmente en los dedos, ¿verdad? Y muy dolorosas, pero pueden salir en cualquier parte del pie, pero rara vez son en el tobillo, ¿verdad? Entonces ya más o menos nos vamos
enfocando que la úlcera venosa en el tobillo, pacientes obesos, fumadores, puede ser o no diabético y pues con estas características. Cuadro clínico, aparte de los signos, dentro de los síntomas tenemos la pesadez, el cansancio, el hormigueo y los calambres pueden ser, pero no son tan frecuentes, pues. O sea, sí puede haber algo de calambre, generalmente ya al final del día, que empieza a haber ciertas molestias, pero no calambres tan intensos. Pues si hay calambres hay que buscar otras causas. El ultrasonido Doppler es digamos, el estándar de oro para el diagnóstico. Podemos identificar zonas de obstrucción, zonas de reflujo, para poder hacer un diagnóstico completo. También en la ocupación, en la historia clínica, vemos los factores de riesgo que ya habíamos comentado, ¿no? A qué se dedica el paciente, si tiene antecedentes familiares, si es fumador, si es sedentario. También la terapia hormonal en mujeres en edad reproductiva, anticonceptivos orales, implantes, todo eso también, no que ocasione la enfermedad, pero sí puede aumentar los síntomas. Tampoco el hecho de que una paciente tenga varices o se le hinchen las piernas es contraindicación para usar algún método de este tipo. Bien, dentro del tratamiento tenemos el tratamiento conservador y los procedimientos o la intervención. Dentro de lo conservador, lo que reina y lo que manda es la terapia compresiva. Esto es lo más importante de todo el tratamiento, ¿verdad? Más que inyectarlas, más que darles medicamentos de por vida, obviamente como sabemos la media es lo más importante. ¿Sí? Algunos medicamentos, están múltiples medicamentos venotónicos que en su gran mayoría tienen la capacidad de darle un poquito de tono a la capa muscular de las venas para que estén un poquito más fuerte y pierda esa capacitancia a la vena y pues haya menor hipertensión venosa y de esa manera mejorar los síntomas. Cambios en el estilo de vida, hacer ejercicio, bajar de peso, suspender el tabaquismo y demás. Tenemos los procedimientos como la escleroterapia y la cirugía que los hablaremos más adelante. Dentro de estos medicamentos tenemos la diosmina con hesperidina en sus distintas presentaciones comerciales. Todos estos medicamentos ayudan para los síntomas, pesantez, cansancio y demás. Cada uno dice, el mío es mejor por esto, el mío es mejor por esto, el mío es mejor por esto, ¿no? Pero realmente ninguno tiene un impacto en la evolución de la enfermedad. No quiere decir que tengamos que darle el medicamento de por vida al paciente, ya sea Becel, Daflón, Favorben, todos son buenos, todos participan en la pared de la vena, ayudan a desinflamar el endotelio. Algunos dicen que tienen efecto antiagregante, pero realmente sí un impacto, es decir, tomo este medicamento para que no avance, no, se da, por eso el tratamiento son por periodos, 2, 3 meses, algunos dicen que hay que darlo 6 meses, pero yo generalmente de 3 a 6 meses y hacer hincapié mejor en la media, no insistir al paciente en que se ponga las medias, porque el paciente llega con los pies negros, con una úlcera, es que tengo 3 años tomando el Daflón, pues sí, oiga amigo, pero pues no se ha puesto las medias, no baja de peso. Entonces, dejar a los pacientes con sinaricina, flunarizina, pentoxifilina, diosmina, no sirve. Pues, si tenemos una úlcera activa, sí, o sea, si tenemos una úlcera activa, sí nos ayuda a que cierren las heridas. La diosmina con hesperidina, el Becel, Favorben. Yo normalmente doy Becel en herida, en úlcera activa, y la pentoxifilina actualmente no tiene un beneficio real para los síntomas de pesantez, cansancio. Se recomienda cuando hay una úlcera activa venosa abierta, sin embargo se prefieren otros, ¿no?
Sí, o sea, sirve para la úlcera activa, pero hay mejores medicamentos para cerrarla, ¿no? Hablando de pentoxifilina. Y la sinaricina y flunarizina, pues realmente no tienen efecto aquí en el control de la insuficiencia venosa. Bien, esta tabla habla un poco de la compresión, la recomendación de la suave compresión o compresión baja, que es de 10 a 15, algunos dicen de 12 a 15, de 15 a 20, depende de la marca. Pues son las medias profilácticas, ¿verdad? Para aquellos que no tienen enfermedad, pero que trabajamos de pie, sentados, periodos prolongados de reposo, viaje, usar la media, esta de compresión suave o baja compresión para, pues, paciente que no tiene enfermedad. En la compresión mediana son para aquellos que ya diagnosticamos la enfermedad, que tienen reflujo, varices y sintomatología. Ya la recomendación son estos pacientes. Y pues ya las etapas firmes son para aquellos pacientes que tienen cambios cutáneos, dermatitis ocre, lipodermatosclerosis o úlcera. Realmente yo trato de no ser tan estricto en la compresión. Hay pacientes muy obesos con úlcera que nunca han usado medias, entonces inicio con una media de compresión suave, suavecita. Obviamente les aprieta, pues, pero para que se vaya adaptando y eventualmente en 1, 2 años, 3, ya subirle al objetivo, porque si no, perdemos la disciplina del paciente, usar la compresión. Si nos vamos de a una alta compresión de arriba de 40 milímetros de mercurio, el paciente no la va a aguantar y no se las va a poner. Entonces trato de iniciar con una media de compresión suave. Incluso los nuevos pacientes que llegan con edema o cambios en la piel, no les indico la media de primero algunos vendajes con vendas de alta compresión y todo, para que vaya desinflamando, se vaya medio adaptando a lo apretadito, y ya después iniciar con una media de compresión suave. Pero estas pues son las recomendaciones para esto. Los cambios del estilo de vida, bajar de peso, principalmente el ejercicio cardiovascular. Hay algunas recomendaciones en cuanto a la actividad física. Algunos dicen que si pueden hacer pesas, que si no, sí se puede hacer. No hay problema, el ejercicio siempre es bueno, ¿verdad? Entonces, las pesas, cargar, se puede hacer aún con insuficiencia venosa. Obviamente, se prefieren ejercicios cardiovasculares o sí de peso, pero que eviten valsalvas, a que haya presión acá abajo. Sin embargo, no están contraindicados y se puede hacer, pero es como una recomendación que queda ahí. Entonces, paciente, ¿puede hacer ejercicio? Sí puede hacer ejercicio, ¿no? Sin ningún problema. Dentro de los procedimientos está la escleroterapia, que la escleroterapia pues es un procedimiento que pues popularmente se utiliza como algo estético. Sin embargo sí tiene relevancia clínica, sí mejora la sintomatología local de algunos pacientes. Aquellos pacientes que tienen comezón o doctor, esta me duele, así dice la señora, esta. Pues esa le inyectas y se le quita. No sé si es acá la cabeza de la gente o realmente hay un efecto, pero sí mejora esos pacientes así con molestias locales. Depende de la vena, es el tipo de escleroterapia. Generalmente hay esclerosantes osmóticos y esclerosantes químicos. Los esclerosantes químicos son los que actualmente se utilizan, ¿no? Que es el lauromacrogol, el polidocanol, en sus distintas concentraciones. Depende de la vena, es la concentración que utilizamos. Para telangiectasias, venas reticulares y varices, digamos, pequeñas, se puede utilizar el líquido, que es una dilución del medicamento con solución, y es líquido. Para varices se sugiere la espuma, ¿sí? Que hace uno esa con la llave de 2 vías, se hace la espumita y se inyecta, ¿verdad? Existen ahora otros dispositivos que están dando vuelta ahí, y uno pone el líquido y el medicamento y hace una mezcla más homogénea, todo, pero su gran mayoría es ciencia ficción. Eso realmente es hacer la dilución y el medicamento va a entrar, el objetivo es que irrita el endotelio y esto ocasiona que se colapsen y se cierren las venas. Obviamente no es un procedimiento inocuo, tiene complicaciones.
trombosis, ¿sí? Entre más grande sea la vena, puede ocasionar trombosis. Y si andamos, o sea, estamos inyectando venas superficiales, ¿no? De lo que hablamos, son venas de la piel. Pero si inyectamos por ahí alguna vena que esté cerca del callado, ya sea safeno femoral, safeno popliteo o de alguna perforante, podemos mandar un coágulo y hacer una trombosis venosa profunda. Es poco probable, pero sí se puede presentar una complicación de este tipo. Lo más común dentro de las complicaciones de la escleroterapia, tenemos el mapping, que es como que se inyecta la telangiectasia o las arañitas y quedan como coloradas, así, y duran varios meses, como una red colorada. No se borró, pero está ahí la venita. Ahora se me ve más roja, dice el paciente, pero es porque se generó esa complicación, pero al paso de unos 6 meses, un año, se quita, ¿no? La mancha también son manchas cafecitas, porque puede ser que el medicamento se extravase de las venas o que reaccione con el sol y manche. Pues una de las recomendaciones es que después de que se realiza la escleroterapia, yo sugiero que no se exponga al sol directo durante un mes para evitar mancha. Otra complicación, úlcera. Se puede ulcerar. Depende la concentración, depende el tipo de piel, si ya hay lipodermatoesclerosis. Hay que ser muy agudo a ver dónde inyectar y dónde no. Yo incluso no hace mucho tuve una paciente, generalmente me voy a la dosis baja, ¿verdad? Para evitar úlcera o trombosis, complicaciones, más cuando es un paciente nuevo, para ver qué tanta tolerancia tiene, ver si hace reacción, ver cómo se comporta, generalmente a dosis lo más bajo, pero terapéutico. Y se me ulceró, hice ahí en la región del tobillo unas venas ahí reticulares y una corona flebectática, un cúmulo de venitas ahí. Lo inyecté y todo muy bien, mejoró mucho y de ahí se empezó a poner negra y me hizo una úlcera como de 3 centímetros. Híjole, iban por algo de que se le quitara y la dejé con una úlcera. Pero bueno, la tratamos a la señora y la herida cerró bien, se trata como una úlcera venosa con compresión y cerró. Pero entonces la escleroterapia no nada más es inyectar, tiene sus indicaciones y sus complicaciones importantes. No son tan frecuentes, pero se pueden presentar. El láser cutáneo es para telangiectasias y reticulares, es para más algo estético, ¿no? Este láser, pues dentro de la técnica se pone un poco de frío, ahí un spray frío antes de utilizarlo. Yo no lo utilizo, sí lo usé en algún momento, pero no me gustaron mucho los resultados porque se utiliza más para algo estético y no me gustaron los resultados. No sé si no supe usarlo, aunque lo hicimos como es la recomendación, pero muchos pacientes con mancha, pues porque finalmente se quemaba y como son pacientes en su mayoría jóvenes, la que quiere la escleroterapia, pues yo no lo uso, pues, pero sí hay algunos centros o médicos, pues, que sí lo utilizan con mayor frecuencia. La cirugía láser o por radiofrecuencia es, digamos, el gold estándar para el tratamiento de los pacientes que ocupan cirugía. No todos ocupan cirugía, la verdad es un porcentaje muy bajo el que ocupa cirugía. La recomendación es pacientes de C3, es decir, de edema para adelante. O sea, que se les hinche, que tengan mancha, úlcera o lipodermatoesclerosis. Esos pacientes son los que hay que operar, ¿no? Y obviamente que por el ultrasonido esté incompetente un sistema tratable, ¿no? Que es la safena mayor, la safena menor, varices. Porque nosotros operamos el sistema superficial y en parte algunas perforantes. No nos metemos a operar el sistema profundo. Entonces, hay que ver bien, definir quiénes son los que requieren cirugía. La insuficiencia venosa como tal, el riesgo de trombosis venosa es bajo. O sea, paciente que se le hinchan los pies, que tiene sus varices y demás, no es que yo le diga, lo tengo que operar porque le va a dar una trombosis. Eso no es cierto. Pues realmente hay unos que sí. ¿Cuáles? Los que tienen varices tortuosas, grandes, o que en el ultrasonido vemos que es una safena de 1 centímetro, que tiene mucho reflujo. Pues ese paciente
sí tiene un riesgo de hacer una trombosis, pero no es una trombosis venosa profunda, generalmente es una trombosis venosa superficial de esos segmentos enfermos. Entonces, el gold estándar es la cirugía láser en la que se introduce una fibra, se hace por punción, generalmente acá puede ser en el tobillo o a media pierna, ecoguiado, se hace una punción, se pasa una guía, un introductor y luego ya se sube la fibra o el catéter que vaya a hacer la ablación. ¿Y qué hacemos? Es quemar, quitar, clausurar, cerrar venas enfermas. No reparamos válvulas, no se atiende de esa manera. La cirugía es extraer todos estos sistemas enfermos. Entonces, hay pacientes que llegan con sistema venoso superficial competente, o sea, está sano de las afenas, pero la vena femoral con reflujo muy severo, el paciente tiene mancha, tiene úlcera, no es candidato a operarlo porque lo que tratamos es el sistema superficial. Le voy a quitar las afenas y voy a empeorar porque es el sistema que está medio compensando ahí el retorno. Entonces, en su gran mayoría no son quirúrgicos, a expensas de esos del edema hacia adelante, incluso pacientes que ya tuvieron trombosis venosas superficiales de recurrencia, hay que operarlos también. Y pues aquellos que no responden al tratamiento médico, es decir, pacientes que siguen con pesantez, cansancio, a pesar de que usaron las medias, bajaron de peso y demás. Generalmente cuando hacen los cambios, mejoran. He tenido pacientes muy obesos con úlcera para operarse. Los hemos tratado con la compresión, cierra la úlcera, las medias, bajan de peso y todo, y les va muy bien. Lo más importante es la compresión y los cambios de estilo de vida. Le puedes poner play ahí. Esta es la radiofrecuencia, es similar al láser. Sí, se hace ahí una... No se puede. Bueno, sí, no pasa nada. Entonces, aquí la punción es donde les comentaba, en el tobillo, media pierna, se sube la fibra. Por ultrasonido vemos que esté aquí en la unión safeno-femoral, ¿verdad? Que esté la fibra ahí en esa unión donde se une la safena mayor con la femoral. Entonces, nos hacemos hacia atrás unos 2 centímetros para iniciar el tratamiento, ¿verdad? Nos regresamos un poquito, ya que está ahí la fibra ubicada, hacemos la tumescencia, que la tumescencia es administrar con jeringas, pues, inyecciones alrededor de la vena safena, por medio de ultrasonido, meter líquido para separarla de los tejidos circundantes, para evitar complicaciones como neuropatías o lesión del nervio safeno que anda por ahí cerquita, y pues que no haya tanta lesión periférica, que sea casi prácticamente solo la vena tratada. Sí. Ok. Voy a ver si lo puedo poner. ¿Sí, no? No, está bien. Otros métodos menos invasivos están estos dispositivos como el Venacil, que es el cianocrilato, que es un medicamento como si fuera top. Es con sedación, anestesia local, se hace una punción igual, se sube un catéter y se administra este medicamento que es como una goma que cierra la vena, pues, y con eso se quita el reflujo. Sin embargo, hace algunos años lo traían como el boom, pero se recanaliza con el tiempo, es el riesgo, se destapa, pues, y a los 4 o 5 años otra vez está el paciente con síntomas de la misma vena, pues, que se puede recanalizar. Pues las ventajas era que el mismo paciente en ese ratito se iba caminando sin dolor y al día siguiente ya podía trabajar como si nada, ¿verdad? Pero realmente a largo plazo, pues no es, digamos, lo ideal es la cirugía láser.
El posoperatorio para todos, yo normalmente les doy 6 semanas con compresión constante, o sea, medias de compresión, y pues los cambios en el estilo de vida. Era la que sigue, esa. ¿Sí? Esta paciente, ya para concluir, esta paciente es un síndrome postrombótico. ¿Sí? Desarrolló estas úlceras, tenía más de 40 años con las úlceras que abrían y cerraban. Aquí ya habíamos avanzado bastante en el tratamiento, pero la verdad estaban todavía más complicadas. Esta señora tuvo eventos de trombosis venosa profunda de repetición por otras causas y finalmente desarrolló una insuficiencia venosa severa, ¿verdad? Por reflujo y por obstrucción, lo que ocasionó a largo plazo el desarrollo de úlceras. Tenía úlceras aquí y por acá en los tobillos. A mí en un principio, por la localización de las úlceras, que era acá en el pie, no era diabética ni hipertensa, era acá en el pie, pues no me orientaba mucho a algo venoso, no tenía dermatitis ocre acá en el tobillo y demás, pero pues no fue un caso típico de úlcera que normalmente es en la región del maleolo única y va creciendo esa misma úlcera o alrededor salen algunas ampollitas y se desarrolla. Pero pues sí, fue una úlcera venosa, la tratamos como tal, con venotónico y la terapia compresiva. Hay terapia compresiva con vendajes multicapa de compresión dinámica, se ponen ahí algunos vendajes que aprietan para que vaya, digamos, ordeñando la sangre a nivel capilar y esto permita que se desinflame el tejido y pueda cicatrizar. Este cambio lo dimos en un año, pues no son úlceras tan facilitas de cerrar, son batallositas, pero cuando el paciente se adapta a la compresión, nos va muy bien. El primer mes el paciente está que no aguanta lo apretado, pero de ahí en adelante ya hasta lo pide porque se siente muy seguro y poco a poco va cerrando. Estas úlceras yo les pongo un vendaje por una semana y se los quito a la semana, ¿verdad? Realmente no se ocupa una curación diaria cuando están heridas limpias, que no están infectadas, ¿verdad? Y que no hay mucho trasudado o producción de líquido, que se mantienen relativamente secas, podemos dar esos periodos, incluso hasta un poquito más. Entonces, con ella nos fue muy bien. Solamente quería ahí comentar de una úlcera que era de origen venoso y que se salía de lo típico, pues, que habíamos comentado. Y eso, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Sí, doctor, tenemos aquí unas preguntas del doctor Chicuán. ¿Cuál es su opinión en el uso de simbióticos en la insuficiencia venosa crónica? ¿De qué, perdón? El uso de simbióticos. Ok. Y medicina regenerativa en la insuficiencia venosa crónica. Yo realmente no tengo experiencia en medicina regenerativa con esto. De algunos suplementos que se pueden utilizar, pues se habla de la castaña de India, semilla de uvas y demás, que sí apoyan, ¿verdad? Pero realmente los medicamentos como tal no impactan en el pronóstico de la enfermedad, pues. O sea, podrán ayudar a mejorar la sintomatología, quizá que cicatricen un poquito si hay herida, pero el pilar del tratamiento es la compresión, ¿sí? Otra pregunta aquí, preguntan sobre la talla de la media. Ajá. Si se debe usar una media de vida normal o una talla más arriba. Bueno, en la adaptación de la media se supone, dependiendo de la compresión que necesite, ¿no? Compresión suave, mediana o alta compresión. El paciente va a una unidad supuestamente especializada donde se toman medidas del tobillo, la pantorrilla y el muslo. Y en base a eso se obtiene la talla, ¿no? Pero le digo, yo trato de ser flexible ahí en la compresión. Si el paciente no aguanta una compresión suave,
Digo, súbanle la talla, o sea, ¿qué tiene? Que sea más grande, pero que para que se vaya adaptando a la compresión. Otra pregunta, doctor. Dice, pacientes con venas tortuosas requieren tratamiento farmacológico y la pregunta es que si la castaña de Indias funciona para mejorar la sintomatología. Sí, la castaña de India sí mejora, es parte del grupo de los venotónicos y sí mejora la sintomatología. Depende de las venas varicosas. Si son grandes, muy grandotas, pues hay que operarlas. Realmente la escleroterapia ahí se puede usar, sí puede haber buenos resultados, pero si ya están muy grandes, idealmente hay que quitarlas. Pero no como una urgencia o decirle hay que operarlas o tratarlas porque se trate de algo urgente o porque va a ser una trombosis, ¿verdad? Idealmente, si el paciente, si es constante con las medias y se mantienen estas venas colapsadas con la compresión, es más que suficiente, ¿verdad? Otra pregunta, por el uso de la media, pregunta que todavía cuánto tiempo deben usar al día. Y ¿cuánto tiempo? Ok. Cuando indicamos media, o sea, que valoramos y que vemos que hay varices, insuficiencia venosa, hay que buscar contraindicaciones de compresión. Como que pacientes que son diabéticos, fumadores, pueden tener enfermedad arterial agregada. Y si vemos que hay disminución de pulsos, que pie frío, perdió el vello, pues hay que valorar bien si se puede indicar, porque la media ahí sí puede generar úlceras y lesiones isquémicas, ¿no? La media. Entonces, si es un paciente que no tiene otros factores de riesgo, es solamente la insuficiencia venosa, la recomendación es que la media la use todo el día, o sea, desde que se levanta y se pone de pie, las medias, se va a acostar, se las quita. Así en resumen, ¿verdad? Pero que sea la mayor parte del día, y en la noche se las quitan. Y preguntan que si cada cuánto tiempo se debe cambiar la media, me imagino, no sé si la habilidad. Sí, depende de la marca, las del Super, ahí las marcas Prevent y Circulation, que son las que utilizan, las que se venden en Walmart y demás. Depende, puede ser hasta 1 o 3 meses, depende qué tanto apriete, ¿verdad? Ya si se aflojan hay que cambiarlas. Las medias de mayor calidad como Jobs, Sigvaris, la recomendación son 6 meses, pero yo se las dejo 1 año, año y medio, porque sí, todavía aguantan la compresión. Entonces, depende de la media, será el cambio, la calidad. ¿Alguna otra pregunta? Ok, mujeres usamos zapatillas, necesitamos usar la media entera. Hay una media donde se dejan libres los dedos y es terapéutica, sí sirve. Solo que hay algunos pacientes que refieren que esa media aquí les lastima. Entonces hay que ir a medírsela ahí para ver qué tal la toleran, pero sí tiene un buen efecto terapéutico esa media. Sí, buenos días. Mi pregunta es, el paciente adulto mayor, 66 años, con venas tortuosas, antecedente de trapezina perial doctorada, con antecedente de úlcera varicosa de curación, ¿es candidata para un reemplazo de media renal? No es contraindicación, se puede operar, ¿sí? O sea, esta insuficiencia venosa, ya ven las tablas estas que hay de riesgo de trombosis, ¿no? Y la insuficiencia venosa, cuando hay un reflujo importante o varices muy grandes, sí puede aumentar el riesgo 1 punto por ahí, pero no es una contraindicación para una cirugía. O sea, si ya tuvo úlcera y demás, pues no es una contraindicación. ¿Que tiene más riesgo de desarrollar una trombosis? Pues sí, ¿verdad? Pero tampoco es un riesgo súper alto, ¿verdad? Propiamente la cirugía de estas de trauma, las de rodilla, las de cadera, fracturas de huesos largos, tienen mucho riesgo de trombosis. Nada más la cirugía, por la pura cirugía. Entonces, recomendaciones, pues ya eso lo hacen bien los traumas, los anticoagulan, movilización temprana, la compresión, y sí disminuyen los riesgos, pero sí el antecedente de una úlcera ya cicatrizada no se contraindica para un reemplazo de rodillas. Sí. Buenos días. Muchas gracias por lo que interesante. La pregunta es, ¿cuándo son indicados los antiagregantes?
En insuficiencia venosa no hay algo así que digamos, hay que darlo, ¿verdad? El antiagregante. Fíjese, hablando de territorios, territorio arterial, territorio venoso. Cuando se forma un coágulo en el territorio arterial, generalmente estos coágulos tienen la conformación mayor es de plaquetas. Por eso en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, infarto, EBC, los antiagregantes juegan un papel importantísimo por esa explicación, pues que el coágulo generalmente son plaquetas. Acá en venas, el trombo que se llega a desarrollar, sí lleva plaquetas obviamente, pero la composición mayor son factores de la coagulación, ¿verdad? Entonces, cuando tratamos uno u otro sistema, generalmente venoso, anticoagulación, arterial, antiagregación. Obviamente ahí se pueden dar combinados, dependerá, ¿verdad? Pero decirle, dar antiagregante para el tratamiento de insuficiencia venosa como tal, no. Para los síntomas, el venotónico. Si el paciente va a viajar, va a aventarse o un viaje largo, los antiagregamos. Yo sí les doy antiagregante, aún sin tener una evidencia de decir hay que antiagregarlos, pero sí les doy un antiagregante si tiene reflujo y va a estar un periodo de reposo prolongado. Sí les doy antiagregación más que anticoagulación, ¿verdad? Para pacientes que tuvieron un evento de trombosis, pues se da el anticoagulante, trombosis venosa, damos el anticoagulante. Ya que cumplió el tiempo de anticoagulación, que generalmente es de 3 a 6 meses, dependiendo el territorio obstruido, de 3 a 6 meses, y ya se quitó el factor de riesgo de trombosis, yo, ya que termino la anticoagulación, los dejo otros 3 meses con un antiagregante, ¿verdad? Muy buenos días. Doctor, en el caso de los ejercicios de vulnerales, es bueno aplicarlos antes de la cirugía y en caso de posterior a la cirugía. ¿Los ejercicios de qué, perdón? Vulnerales. ¿Cuáles son esos? Son ejercicios para mejorar el retorno venoso circulatorio. Perdón, sí, miren, se pueden realizar, pero lo ideal es la compresión, ¿verdad? En las medidas profilácticas preventivas de trombosis, la compresión. Ahora, hay otras terapéuticas que se pueden utilizar, como son las botas de compresión neumática, ¿no? Esas nos ayudan un poquito más para disminuir la sintomatología y demás. Pero el pilar para disminuir trombosis y complicaciones son las medias. Sí, el ejercicio nos ayuda, pero la media es el pilar. O sea, elemental, básico, la media. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno. Gracias, doctor. Continuando, se le da entrega de un reconocimiento, doctor. El Colegio de Médicos Generales de Culiacán otorga el presente reconocimiento al doctor Oscar Ignacio Juzgado Rivera por su ponencia sobre el tema de prevención y manejo de la insuficiencia venosa en la práctica clínica. En la tercera reunión mensual del Colegio Médico, efectuada el día 7 de febrero de 2026, en Culiacán, Sinaloa. Atentamente, doctor Jorge Luis Angulo Arredondo, presidente, y doctor Pablo Ferreiro Arcelo, comisionado de fiesta. Muchas gracias. Nos ponemos la foto.